Bueno, esta mañana nos acompaña el doctor Mauricio Alarcón Salvador, importante analista político. Él es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, con quien vamos a conversar en estos próximos minutos de este ámbito político que se vive también en el país a propósito de las mesas de diálogo desde la legislatura con el Ejecutivo, que ni ellos mismos se creen. Ayer decía Alejandro Jaramillo, decía eso, ¿no? Sí. ¿Qué nos dijo? Es un engaño para el pueblo, dijo eso. ¿Qué diálogos son esos temas? Bueno, se están planteando por lo menos algunos proyectos que podrían ser analizados. Mesas de diálogo que están en vilo entre el sector indígena y el gobierno. Esta semana se definirá si es que hay o no hay resultados, si no, ya veremos qué es lo que pasa. Y ahora pues se analiza una consulta popular, que no sería solamente consulta, sino también referéndum. También referéndum de lo que dice el señor ministro de Gobierno. Mauricio, ante esta vorágine de situaciones políticas, mira que el juicio político que se dio a los miembros del Consejo de la Judicatura todavía está en vilo. Todavía no se sabe si es que se salvaron o no se salvaron, si es que habrán los votos o están buscando los 5 votos que se necesitan para... En la reconsideración pueden aparecer esos 5 votos. ¿Cómo se posiciona la situación? Parece chiste, ¿no? Sinceramente. Parece chistota, porque es una suerte de chiste y anécdota a la vez. Buen día, Osvaldo, buen día, Gustavo, amigos. Doctor. En realidad que uno no sabe ni por dónde empezar. Si hablamos de lo que ha sido el juicio político a los miembros o a parte de los miembros del Consejo de la Judicatura, sabemos que esto no ha terminado. Algunos sectores celebraban, pero al suspenderse de manera abrupta la sesión, sin dar paso a la reconsideración formal que prevé la ley orgánica de la función legislativa, cabe la posibilidad de que esto vuelva a tomarse. Pero estuvieron más preocupados de festejar, pues, antes de pedir la reconsideración. Y suele pasar, votación. y pues en política ya sabemos, y más ahora con una asamblea como la que tenemos, mucha viveza y mucha acción ágil puede generar lo que estamos viendo ahora, que ni siquiera se puede convocar a una siguiente sesión, pues precisamente en esa siguiente sesión es donde se podría plantear la reconsideración de la votación y conseguir esos 5 votitos que faltan se ha dicho para que volar a la judicatura. Para el día jueves, ¿no? Se va a convocar ya oficialmente, porque supuestamente eran los martes y los jueves, pero ahora el presidente de la legislatura dice para el día jueves. Pero, como decía ayer el asambleísta Jaramillo, ¿qué podría pasar en el interín de estas horas? Yo creo, Osvaldo, que mucho se ha especulado sobre el tema del juicio político de la judicatura. Y yo creo que hay que analizar las cosas con algo de objetividad. Evidentemente hay intereses políticos de por medio, político-partidistas de por medio. La justicia siempre ha sido el plato más apetecido por actores a lo largo de estos 44 años de democracia. ¿La justicia nunca ha sido independiente, Mauricio? Personalmente creo que no. Creo que ha habido mejores periodos que otros, pero no podemos hablar de que Ecuador, insisto, en estos 44 últimos años de democracia ha tenido justicia independiente. Ahora, se creó el fantasma de que 2 partidos políticos querían meter la mano en la judicatura y más bien muchos nos preguntábamos, ¿qué pasa si el juicio político tiene éxito? Y son destituidos, censurados, los 3 miembros en funciones. Morillo, Murillo y Barreno. Entran sus suplentes. Son los suplentes los que tendrían que asumir. Pues. ¿Quién designó a los suplentes, Osvaldo? El transitorio. Pues. Julio César Trujillo. Claro, ahí están las consecuencias. Entonces, posesionó la asamblea. Los suplentes están ahí. No es cuestión de que, se van a designar a dedo, ni mucho menos. Y por último, bueno, digamos que no asumen los suplentes. ¿Qué dice la Constitución, Gustavo, respecto a la designación de los miembros de la Judicatura? Son 5 ternas, de las cuales una de las 5 viene de la Asamblea Nacional. Una. La otra viene del presidente de la República. La otra viene de la Fiscalía. Así es que yo creo que hay que ser un poquito sensatos, no generar fantasmas donde no los hay y simplemente analizar con objetividad incluso los hechos que están siendo la base de este juicio político, que como lo hemos dicho en otras ocasiones, es meramente
político y sus decisiones son políticas, pero los hechos y Mauricio, todo lo que le rodea está ahí. ¿Tú le ves que UNES y el Partido Social Cristiano, porque antes evidentemente el Partido Social Cristiano es el que manejaba la justicia, pero no son estos dos partidos los que realmente quieren desestabilizar, quieren, como se ha dicho, tomarse la justicia? Es lo que ha dicho el presidente del Consejo de la Judicatura. Sí, pues. pero nuevamente dejemos de lado esos fantasmas que en una situación política se generan, porque dicen van a designar nuevos jueces de la Corte Nacional, y yo en cambio le preguntaría a la Judicatura actual, ¿por qué no se ha terminado la renovación de la Corte para llenar esas vacantes que hoy están siendo ocupadas con jueces temporales? ¿Qué pasó con ese proceso fallido que inició después de la bendita evaluación integral y que hasta el día de hoy no culmina, que se ha amenazado con reiniciar y que no ha reiniciado? Entonces, también hay que ver el tema de las omisiones. Unas omisiones ¿Tú le ves que nos empiezan a pasar factura que y las que causales para este juicio político y para una posible destitución existían? A ver, Para los miembros del Ciudadanía y Desarrollo y su Observatorio Judicial hicimos seguimiento a la evaluación integral a la Corte Nacional de Justicia. Advertimos en su momento de lo que establecía la Constitución, la ley y los instrumentos internacionales. Advertimos de que nuevamente este tipo de decisiones arbitrarias y subjetivas iban a traer consecuencias que las asumiríamos todos los ecuatorianos cuando se genere el pago de indemnizaciones. Nos demoramos un poco, pero no nos equivocamos. Porque mira que hay un fallo en el que se dice que lo actuado por la Judicatura es parcialmente inconstitucional y se han iniciado las acciones para resarcir el daño e indemnizar a los magistrados será cuestión de cesados. tiempo, ¿no? Y esa Será es la cuestión de base tiempo. en este caso del juicio político. Haberse arrogado funciones, haber adquirido temas, potestades que no están establecidas, porque incluso había que considerar que los miembros de la Corte Nacional de Justicia son miembros de periodo fijo. Uno. Dos, había que considerar que si se aplicaba la evaluación a los miembros de la Corte Nacional de Justicia como se aplica al resto de jueces, siempre hay una segunda oportunidad para aquellos que no alcancen el puntaje mínimo previo a la destitución, y además observaciones, insisto, que incluso provinieron de los relatores del sistema interamericano y del sistema de Naciones Unidas, advirtiendo la inestabilidad que genera este tipo de decisiones que no tienen asidero constitucional. Mauricio, Ilegal. Esto en el interín, en el análisis, en los entredichos, bueno, se habla, ¿no? Ya no hubieron los votos, pues, ya no fueron censurados. No lograron los 92. No lograron los 92, se quedaron en 87, ahora se está buscando los 5, no sé qué vaya a pasar. Antecedentes hay de la ex ministra de Salud, ¿te acuerdas? De la ministra, de la última ministra de Moreno. Catalina Espinosa. Que no tuvieron los votos en el juicio y en la reconsideración encontraron los votos. Y puede ser que eso pase. La tocará esperar hasta el día jueves y decir además que no termina aquí el tema. No nos olvidemos que incluso al respecto hay acciones que en el ámbito de garantías constitucionales se llevan a cabo por parte del doctor Álvaro Román, sí, quien es el suplente designado por el transitorio, a mi criterio designado inconstitucionalmente, a la presidencia. Proviene de otra terna, pero está ahí igual pujando por un derecho en función de una resolución del Consejo Transitorio. Ha pasado ya más de 4 años y seguimos con las consecuencias del bendito Consejo. Sí, terrible, lo del Trujillato, ¿no? Nos ha dejado una herencia, pero nefasta. Algunos ahora, lo anticipamos. Ahora, el tema del señor doctor Álvaro Román lo va a priorizar ya la Corte Constitucional, ¿no? Ya están en las audiencias y veamos que... probablemente pase el mismo día jueves. No se enredan más las cosas. Y probablemente pase el día jueves y tengamos un enredo de aquellos a los que lamentablemente Ecuador ya está acostumbrado. Esta debilidad institucional nos pasa factura a todos, pues en un caso de justicia, que es algo que debería estar al servicio del ciudadano y no de los poderes políticos, siempre, como dije, será un plato apetecido del cual todos quieren echar mano. Ahora, en estas instancias, y yo te comentaba, ayer salió un dato respecto a la credibilidad que tiene, o la gestión, mejor dicho, a la calificación de la gestión del presidente Guillermo Lasso, y hay un 82% que
la califica entre mala y muy mala, pues. En estas circunstancias, ¿tú le ves que este diálogo que se inicia con el legislativo, con esta situación, esta disputa del Consejo de la Judicatura, puede llegar a buen puerto este diálogo, a ver qué leyes, qué agenda se va a tratar hasta fines de año, al menos, para aprobar leyes? Cuando hay tan poca credibilidad y confianza de los ecuatorianos en sus autoridades y en sus instituciones, poco es lo que se puede lograr. Puede haber buenas intenciones, no lo sabemos. Nosotros, por ejemplo, sí creemos que hay una necesidad de establecer estos espacios de diálogo real y transparente entre las distintas instituciones del Estado. Eso es normal. Es lo ideal. Lo ideal, exactamente. Eso es lo que deberíamos poder empujar todos, para que incluso los que piensan distintos se sienten en una misma mesa a construir juntos ideas. Maduras esto pasa, ¿no? Pero por supuesto, mira lo que ha pasado el fin de semana en Chile. Después de este revés del referendo constitucional, que sale el presidente de la República, que es uno de los perdedores de lo sucedido el domingo, a convocar a un espacio de encuentro de todos los actores. Exacto. Y todos los sectores para construir propuestas y alternativas. Eso es lo ideal en una democracia madura. Y piensan hacer reformas a través del Parlamento, ¿no? Y pues eso es lo que habrá, porque se escucha a la gente, porque se analiza el entorno jurídico e institucional y se llevan a cabo los procesos que corresponden. Yo no vi a nadie gritando en Chile fraude, fraude, ni mucho menos, sino que un servicio electoral le entregó oportunamente los resultados, ganadores, perdedores, fin. Vamos, vuelta a la página, vienen las nuevas cosas, y eso sería lo ideal acá. Ahora, para hacer un símil con lo de Ecuador a propósito de uno de los temas que mencionabas al inicio, en lo personal sí creo que parte de esa derrota en Chile respecto del nuevo texto constitucional va de la mano de la credibilidad, la confianza y la aprobación al mandato del presidente Boric. Claro. Y que muy probablemente lo mismo pase acá si el gobierno decide convocar a una consulta popular, que puedes tener quizá las mejores preguntas o las mejores propuestas de reforma por la vía del referendo, que se tornará en una medición de la aceptación o del rechazo del presidente de la República. Sería en este caso, digamos, una calificación de lo que significa el gobierno. ¿Tú le ves por ese lado? En lo personal creo que sí. Sucedió en los 80s, sucedió en los 90s, y con el espacio de imagen buena y muy buena, en función del estudio que tú mencionabas, poco tiene el presidente que ofrecer a los ecuatorianos, con lo que podría resultar muy peligroso llevar a cabo una consulta, por muy bien intencionada que esté. ¿Qué temas deberían plantearse en la consulta? Tomando en cuenta lo que el ministro de Gobierno está señalando, los 3 ejes que podrían tener. La parte administrativa, seguridad. ¿Cuánto tiempo vamos hablando de una consulta? Vamos a cumplir un año. Ha sido una muletilla prácticamente. ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Te acuerdas cuántas veces, Gustavo, nos han dicho, vamos a la consulta, ya están las preguntas, ya mismo, y a la corte? Nos dijeron que la consulta iba a ser a inicios de este año. Después nos dijeron que no, que despuesito. Ahora nos quieren empatar con las elecciones seccionales. Nos dijeron que ya se presentaban las preguntas la semana anterior. Oye, y no un ratito más, a inicios de semana, y estamos martes. Va a ser complicado para el ciudadano también. A lo mejor se está aprovechando esta circunstancia. Va a ser complicado, pues, porque tienes que manejar. Primero, en las elecciones de febrero, vas a elegir alcaldes, concejales, prefectos, juntas parroquiales y además de eso, miembros. Consejo de Participación Ciudadana. Y más grave, en línea de lo que podría ser un resultado, mira que precisamente quienes lideran las encuestas, yo sé que son precandidatos, pero quienes lideran las encuestas en las principales ciudades del país, son candidatos de oposición al gobierno, que muy bien podrían decir, vota por mí y vota no. Vota por mí porque necesitamos un cambio y rechaza al gobierno en la consulta popular. Nuevamente, creo que es muy mala estrategia del gobierno nacional llevar a cabo una consulta popular con tan baja credibilidad y confianza y empatarla con las elecciones seccionales de febrero de 2023. Y la madurez política que le decía para el ciudadano, bueno, algunos sí, otros no, pues unos van por cumplir nomás. Unos van por el papelito. Y otros ya ni por eso.
Sí, no, prefieren pagar la multa. Prefieren pagar la multa antes que morirse de iras por elegir al menos malo. Entonces yo creo que ahí, de nuevo, hay que estar muy atentos a ver si una vez más no estamos frente a una muletilla, un globo de ensayo, un distractor del gobierno respecto de temas que son importantísimos, como el que tú analizaste con un miembro de nuestro equipo la semana anterior, la baja ejecución presupuestaria con los recursos que nos pertenecen a todos. Así es que ojalá nos enfoquemos en lo importante. Sin duda, los ecuatorianos quisiéramos pronunciarnos sobre varios temas, pero hay que trabajarlos con responsabilidad. El gobierno perdió la oportunidad histórica de preguntar en su mejor momento a los ecuatorianos respecto de reformas profundas en temas clave el año pasado, una vez que demostró que era capaz con el tema de la vacuna. Precisamente, de activar el plan de vacunación. Sumamente alto, ¿no? Pero imagínate que lo que hoy se considera imagen negativa, es decir, quienes consideran mala y muy mala la gestión, son en porcentaje los mismos que hoy, los mismos que antes, consideraban buena y muy buena la gestión precisamente por el plan de vacunación. Decimos 8 de cada 10 ecuatorianos. Ahora, la situación específicamente en el tema que se está planteando en este caso, Mauricio, respecto al tema de los diálogos, la oportunidad que se tiene, esa responsabilidad que se le quiere dejar también a la ciudadanía. Es bueno gobernar con el pueblo, por supuesto, directamente, pero en las actuales circunstancias no le estás entregando una responsabilidad que podría ser interpretada de diferente forma por los ciudadanos. Es que, sin duda, hay varios elementos que confluyen dentro de un proceso de esta naturaleza. Hay una responsabilidad enorme de la ciudadanía al momento de decidir por sus autoridades o por una propuesta de reforma o por una pregunta de consulta popular. Pero muchas veces nuestros votantes, nosotros, nos dejamos llevar precisamente por esas simpatías o antipatías del momento. Porque un candidato nos cae mal, votamos en contra de él. ¿Cómo? Eligiendo al que se le opone. O porque no queremos que gane una tendencia política, independientemente de quién esté el candidato, votamos por la tendencia totalmente contraria. Y en las preguntas, de nuevo, basta remitirnos a nuestra historia del último periodo democrático. Años 80, León Febres Cordero pregunta algo que en aquel entonces era muy popular: la participación de los independientes para que haya ciudadanos que no pertenezcan a partidos políticos pudiendo postularse a un cargo de elección popular, y termina convirtiéndose en un referendo aprobatorio a la gestión de León Febres Cordero, teniendo a la oposición encabezando el tema de vota no, dile no a León. En los años 90 la misma historia. Gracioso que Sixto Durán Ballén pierde un referendo con preguntas que hoy forman parte de nuestra Constitución. Entonces ahí te das cuenta que por muy valiosa que sea la iniciativa. Perdió, por ejemplo, el tema de la privatización del seguro. Sí, pero otros tantos elementos que hoy forman parte de nuestro ordenamiento jurídico fueron rechazados por los ecuatorianos. Así es que ahí podemos ver, como digo, que en muchas ocasiones los referendos y las consultas populares han ido de la mano con la popularidad del gobierno de turno. Ahora, en estos pasos, no sé si se los puede llamar acertados que debe tomar el gobierno para ir encaminando, ¿no?, esta consulta que no tiene todavía las preguntas establecidas, solamente en términos generales, doctor. Ya hay un cambio en el viceministerio de Gobernabilidad. El ministro de Gobierno se sentó los primeros días en las mesas de diálogo. Entonces, y ahí en estas mesas mismo ya se genera un ambiente medio tenso. El gobierno dice que sí, están avanzando las mismas. Los sectores indígenas dicen que no, y pusieron de plazo ya el 9 de septiembre. Es decir, entonces, no hay caminos, no hay vías del gobierno que le conduzcan de una forma positiva para que la gente cambie también la forma de pensar en la consulta. De nuevo, es importantísimo el diálogo, Gustavo. Creo que muchos creemos en él. Pero no funciona, dicen que no funciona. ¿Y cómo sabemos si no hay transparencia en lo que se está llevando a cabo en el diálogo? No se ha firmado nada. Se ha hecho compromisos que no están siendo implementados, según lo ha dicho la dirigencia indígena. El tema de la banca, ¿no? El gobierno, en cambio, dice que hay cuestiones que son inaceptables, pero no hay una transparencia real del proceso de diálogo. ¿Cómo se está rindiendo cuentas de lo que pasa? Lo que dijimos nosotros en su momento y muchos otros sectores del país, se está tomando decisiones en una mesa de diálogo con dos grupos, con dos actores, cuando son decisiones que terminan afectando a otros actores y a otros sectores que deberían estar ahí. El tema de los subsidios nos afecta a todos,
Por último, el tema del extractivismo y los recursos naturales no renovables no únicamente afecta a ciertos grupos que están sentados en la mesa, sino a otros tantos que han sido excluidos. Eso no es lo óptimo en un proceso de diálogo, porque lo que vemos es esta amenaza de me levanto de la mesa y vuelvo a la fuerza a tratar de conseguir las cosas, decisión que nos termina afectando a todos. Recordemos lo que sucedió en junio. Y no se trata acá de decir si son o no son legítimas las aspiraciones. Se trata de simplemente dejar en claro que este tipo de procesos de cambio y de reforma tienen que llevarse a cabo de la manera más inclusiva posible y sobre todo de la forma más transparente, de tal forma que sepamos qué está pasando. Tú le ves que están faltando actores, entonces. Pero por supuesto, en este diálogo. pero por supuesto, o sea, mira lo que está... O sea, ¿cuántos sectores del país, Osvaldo, forman parte de los beneficiarios de los subsidios? ¿Están en la mesa? No. Ahí están reclamando, por ejemplo, los distribuidores. Ya mismo viene también el representante de los distribuidores de combustible. Con nosotros que tienen que implementar el tema de la focalización. ¿Están en el espacio? espacio? No nos convocan. ¿Están en el espacio? No. Absolutamente. Cuando ellos ya han sido parte de esos planes piloto, de registro de placas, de los autos para monitorear consumo, no, están excluidos. Y ahí se comete precisamente esos errores para que el día de mañana otros sectores a la fuerza quieran obtener resultados. El propio sector laboral, pues los propios trabajadores en este caso, ¿no? Tampoco están allí. Y date cuenta que ellos también están amenazando con paralización y con movilizaciones frente a un tema, insisto, que tiene que llevarse de la manera más inclusiva posible. Lamentablemente es que no parece que hay resultados efectivos dentro de estos diálogos. Los resultados únicamente se verán cuando se firme definitivamente cada uno de los puntos en discusión, recordemos que son 10, y esas medidas acordadas se implementen. Hay, digamos, la voluntad política del gobierno y la voluntad del sector que está en diálogo, el sector indígena en este caso. ¿Tú crees que hay voluntad para llegar a estos acuerdos? ¿O simplemente estamos quemando el tiempo y la situación para que se siga dando? Yo creo que hay voluntad, pero no hay transparencia. Yo creo que se están sentando dos actores dispuestos a negociar, pero no sacan sus cartas y hablan con claridad respecto a qué quieren, ni del un lado ni del otro. Y yo creo que ahí ese tipo de procesos demandan una mediación independiente que conozca efectivamente de cómo liderar este tipo de procesos. La conferencia episcopal, pues, Mauricio. Mediadores. No sé si sea la más óptima, creo que jugaron un muy importante rol en las movilizaciones de junio y julio, pero no sé si sean los mejores para mediar en este tipo de acuerdos, cuando además hay temas técnicos de por medio. ¿Qué se tenía que haber hecho en esta metodología de pronto? De estas 10 mesas, unas que me parece que hoy comienzan nuevamente o se activan recién. Primero, hacerlo abierto, para que intervengan todos los actores de la ciudadanía y de la sociedad civil que puedan participar en los temas. El sector indígena no te dejaba. Pero no te permitió ese. ¿Y creen ustedes que el sector indígena hubiera bloqueado la participación de otros movimientos sociales frente a una presión de decir, hey, nosotros también contamos? Yo creo que no. Las centrales sindicales quisieron entrar y estaban cerrados. Pero si el gobierno tampoco tiene interés en que entren, estamos hablando que el gobierno se convierte cómplice de la exclusión del movimiento indígena. Y las consecuencias son las que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque tienes a dos actores que no están actuando de manera transparente, que probablemente tienen voluntad, pero no quieren llevar a cabo un diálogo real, y que después se levantan de la mesa, se enojan y las consecuencias las pagamos todos. Mira incluso cómo se ve este tema de la voluntad. Tú lo decías al inicio, cuando el legislativo, para mí, de manera correcta, convoca un espacio de diálogo con las otras funciones del Estado y el Ejecutivo manda asesores. Y la propia Asamblea Nacional reclama y dice, oiga, pero mándenos un ministro, pues. Y no reclama únicamente el Partido Social Cristiano o la Revolución Ciudadana. Reclaman organizaciones políticas que muchas veces están sentadas en la misma mesa del gobierno diciendo, oye, da la importancia que corresponde por poca credibilidad y confianza que tengan en nosotros, pero danos la importancia que corresponde a la primera función del Estado. Y yo creo que eso es bastante claro. En esta transparencia que tiene que, digamos, muy bien, ¿no? Acertado el comentario del doctor Alarcón. En esta transparencia, pero no se ha visto de lado y lado. Por ejemplo, digamos, estamos en el sector indígena,
chantaje, imposiciones, doctor. A mí me Pero, preocupa. perdón, doctor, pero Sí, hay sí. un historial. Nada se ha logrado gratis, pues. Siempre hemos tenido que asistir a estas movilizaciones. Hemos estado en las mismas, doctor. Y ese es el punto clave, Gustavo, que lamentablemente lo que se ha logrado a la fuerza, dejando ver la debilidad estatal de implementar reformas que beneficien a todos. Yo no quiero justificar la violencia de ninguna forma. La combatimos porque creemos que las transformaciones tienen que darse en paz y con espacios reales de diálogo. Pero ¿cómo puede ser posible, pues, que un grupo social, un movimiento social tan importante como el movimiento indígena haya llegado con un pliego de peticiones al gobierno nacional diciéndole, mira, esto es lo que queremos empezar a discutir, y que el gobierno le haya dicho, ya, después te contamos, y que hayan transcurrido meses sin ni siquiera dar una respuesta, para que la consecuencia sea la paralización que vivimos en junio y julio? Así es que ahí vemos nosotros este tipo de cuestiones. Y si se logran resultados como los que se lograron en el caso, por ejemplo, del precio de los combustibles, habrá sectores que digan, pues, al diablo el diálogo, porque las cosas se logran definitivamente a la fuerza. Y el día de mañana nos paralizará el transporte público, porque quiere también recibir algún subsidio, nos paralizará el sector de los trabajadores, porque quiere lograr algún beneficio, y viviremos de acto de bloqueo, paralización o incluso de violencia para obtener resultados frente a un Estado que no atiende a las demandas de la ciudadanía como le corresponde. Falta de decisión política. Pero esto ya, digamos, es un historial y debería tener, digamos... Y la historia se repite claro, una y sí. otra vez con los mismos resultados. Creo que el hombre es el único ser que hace las mismas acciones esperando resultados distintos. Y esa es una frase célebre que ya se ha escuchado en otros espacios. Oye, y aquí Mauricio, pasa. locura, ¿no? ¿El frente Locura. político es el adecuado, el que maneja el gobierno? Para lograr los resultados que queremos todos. No pues, basta con ser una buena persona o con ser buena gente para llevar a cabo este tipo de procesos. Creo que con eso respondo a tu pregunta. No tiene frente político, entonces. Yo No, quisiera, no, yo, no, yo no, quisiera no. saber si hay frente político. Porque Creo que hay gente bien intervienes. intencionada, es probable. Pero no tienen poder de Creo- decisión. Yo me pregunto de dónde están aquí otras autoridades más allá del ministro de gobierno. Son días que quisiéramos ver a otras personas involucradas, porque después además va a ser muy fácil echarle el muerto a Francisco Jiménez y los demás saldrán Ya, pero limpios en sí, de cualquier falla. en este análisis que estamos haciendo, Mauricio, ¿tú le ves que va por buen camino estos diálogos? Yo veo o no. terminaremos en lo que ya quizás estamos previendo. Si esto fuera por buen camino, no tendríamos las amenazas que ya se escucha de levantarse de la mesa y de volver a la paralización. 9 de septiembre, 21 de septiembre, ya ni siquiera se está esperando el plazo que se firmó en esa acta. De los 90 días. De los 90 días, sino que está diciendo, si esto no avanza, pues hasta aquí llegamos. Ahí tú ves el resultado del proceso llevado hasta ahora. Hubo un acuerdo, sí, pero es que y que aplaudimos independientemente de sintonizar o no con él, pero dijimos amén. Se logró un acuerdo, yo en lo personal estoy en contra, pero se condonaron esas deudas que las pagamos todos, porque son recursos públicos que entran al Estado a través de nuestros impuestos, los pagamos todos, pero dijimos ya, se firmó, hay un punto. Pero- ¿Y qué es lo que nos dijeron la semana anterior? Que suban los montos. No, además lo que nos dijeron es no se ha firmado nada. Ah, sí, claro, no se ha implementado. Se llegó No al se acuerdo y no se implementa, entonces... ¿Es un saludo a la bandera lo que se está trabajando? Bueno, a propósito de esto de las condonaciones, te van a decir, y lógicamente tienen razón, se condonaron 4.000 millones de dólares. En pues. varios gobiernos. Ah, no, pues y es no, más en este grave. caso. Y también Claro. estoy en contra de eso. Porque imagínate lo perverso que es nuestro sistema. Que grandes empresarios deciden no pagar impuestos. Claro, y se esperan hasta Y, que haya y la dejan ahí revisión. además puestos de acciones legales o recursos administrativos contra el Servicio de Rentas Internas y esperan a que en algún punto llegue un gobierno amigo que haga una reformita tributaria y haga remisión. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias. ¿A cuántos sectores empresariales grandes han hecho lo mismo? Y tampoco me parece lo óptimo. Desde Por un luego, lado, porque son desde luego. recursos que dejamos de percibir todos los ecuatorianos y que deberían beneficiarnos a todos. Y por otro, porque de nuevo, los platos rotos los pagamos ¿quiénes? Los de acá, los de a pie. Lo cierto, Mauricio, que al menos ante la crisis económica, la falta de empleo,
por lo menos entretenidos, sí estamos. Indiscutiblemente. Todos los días hay de todo, ¿no? Este es un país en el que la política no nos permite aburrirnos. Y creo que, pues, más allá de si esto es divertido o no lo es, lo más importante es que nos llame a la responsabilidad como ciudadanos, a no dejar que sea un grupo pequeño el que tome decisiones por nosotros, a no dejarnos además llevar por esos intereses político-partidistas que siempre van a estar presentes en el escenario nacional, y empezar a actuar por cuenta propia, empezar a ocupar espacios como ciudadanía activa y empoderada, y empezar a demandar cuentas de todos aquellos que de una u otra forma son nuestros mandatarios. El mandante es del ciudadano. Mauricio, muchísimas gracias por tu presencia, muy amable. Siempre un gusto, Osvaldo, Gustavo y amigos. Contigo en estos espacios. Mauricio Alarcón, importante analista político, bueno, también eres electoral, te quería preguntar una cosa, pero ya el tiempo se nos quedó cortito. Que se venga un espacio, todavía tenemos tiempo para las elecciones. Sí tenemos, ya conversaremos sobre ese particular. Ahora nos vamos a un paréntesis y ya volvemos.